página 36. Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, por Hegel. Prólogo a la segunda edición, 1827. Segunda parte. Editorial Titibillus. Cuando se denigra a la filosofía de manera más concreta refiriéndose a la distinción que, según se dice, ella ignora entre el bien y el mal, ocurre entonces que, la superficialidad y la altanería se suelen despachar muy a gusto al dejar bien sentado que los filósofos en sus obras no siempre desarrollan las condenables consecuencias que se siguen de sus afirmaciones, no siempre, podría ser, por tanto, que quizá no lo hicieran, a veces, porque tales consecuencias no les atañen. La filosofía tiene que desdeñar esta misericordia que se quiere ejercitar con ella, pues la necesita tan poco como justificación moral, cuanto no se percata de las consecuencias reales de sus principios y se permite prescindir de consecuencias explícitas. Voy a esclarecer aquella consecuencia antes citada según la cual la distinción entre el bien y el mal se convertiría, por la filosofía, en mera apariencia. Lo haré más para dar un ejemplo de la inanidad de tal modo de concebir la filosofía que para justificarla. Para este propósito vamos solamente a considerar el spinozismo, la filosofía en que Dios viene determinado solo como sustancia y no como sujeto y espíritu. Esta diferencia atañe a la determinación de la unidad, únicamente a esto se refieren, y sin embargo, nada saben de esta determinación, aunque es un factum, aquellos que suelen denominar a esta filosofía sistema de la identidad, por mucho que digan que todo es uno y lo mismo, y que bien y mal son iguales para la filosofía. Este todo es la suma de los peores modos de unidad, modos de los que la filosofía especulativa no puede hablar tratándose de ideas, solo un pensamiento todavía bárbaro puede hacer uso de tales modos. Ahora bien, por lo que se refiere a la pretensión de que en aquella filosofía en sí o propiamente no se da validez a la distinción entre bien y mal, como dicen, hay que preguntar, por tanto, lo que significa este propiamente. Si significa la naturaleza de Dios, no se puede entonces exigir desde luego que en ella se coloque el mal. Aquella unidad sustancial es el bien mismo, el mal es solo escisión, o desdoblamiento, lo que hay en aquella unidad es nada menos que una uniformidad de bien y mal que excluye más bien a éste. Por tanto, en Dios, en cuanto tal, la distinción entre bien y mal se da menos que cualquier otra, pues esa distinción está solamente en lo escindido, algo en lo que reside el mal mismo. Ahora bien, más adelante se presenta, incluso en el spinozismo, la distinción entre ser humano y Dios. Puede muy bien ser que, bajo este aspecto, el sistema spinoziano no sea teoréticamente satisfactorio, pues el ser humano y lo finito en general, por mucho que sean depuestos luego, como meros modos de la sustancia, se encuentran contemplados únicamente junto a la sustancia, y no como algo de ella. Pues bien, aquí en el ser humano, donde la distinción existe, es donde, también, existe incluso de manera esencial la distinción entre el bien y el mal, y solamente aquí es donde ella está propiamente, pues solo aquí está su determinación propia. Si al considerar el spinozismo, uno solo tiene ante los ojos a la sustancia, no encuentra en ella, desde luego, ninguna distinción entre bien y mal, pero eso sucede porque lo malo, como lo finito y el mundo en general, comparece sección 50N, no son absolutamente nada desde ese punto de vista. Pero para poder ocuparse de las consecuencias morales del sistema hay que tener en cuenta el lugar donde se presenta el ser humano en aquel sistema, así como la relación del ser humano con la sustancia, puesto que solo en el ser humano puede tener su puesto el mal en su distinción respecto del bien, y para esto hay que haber examinado las partes de la ética que tratan del ser humano, de los afectos, de la servidumbre y de la libertad humanas. Sin duda, uno se convencerá entonces de la elevada pureza de esa moral cuyo principio es el puro amor de Dios, y se convencerá igualmente de que esa pureza de la moral es consecuencia del sistema.
Lessing dijo en su tiempo: las gentes tratan a Spinoza como a un perro muerto. No se puede decir que en el tiempo actual se trate mejor al spinozismo y consiguientemente a la filosofía especulativa en general, cuando uno ve que los que disertan y dictaminan sobre ella se preocupan muy poco de comprender bien los hechos y de presentarlos y relatarlos correctamente. Eso sería el mínimo de justicia que en cualquier caso cabría exigir. La historia de la filosofía es la historia del descubrimiento de los pensamientos sobre lo absoluto, lo cual es, precisamente, el objeto de la filosofía. Así, por ejemplo, se puede decir que Sócrates descubrió la determinación de fin y que ésta fue desarrollada y conocida de manera más precisa por Platón y muy especialmente por Aristóteles. La historia de la filosofía de Brucker es tan poco crítica, no solo por lo que se refiere a lo extrínseco de la historia, sino en lo referente a la exposición de los pensamientos, que al tratar de los antiguos filósofos griegos se encuentran allí expuestas 20, 30 o más tesis como si fuesen de ellos, siendo así que ninguna les pertenece. Se trata de consecuencias que saca Brucker con arreglo a la mala metafísica de su tiempo y las atribuye a aquellos filósofos como si fuesen afirmaciones de ellos. Hay que distinguir dos clases de consecuencias: unas se dirigen solamente a ulteriores detalles de menor entidad, otras son un volverse hacia principios más profundos. Lo histórico consiste en exponer a qué individuos corresponde esa mayor profundización del pensamiento y el descubrimiento de los principios. Pero aquel modo de proceder no solo es improcedente porque aquellos filósofos no sacaron por sí mismos tales consecuencias, ni por consiguiente las formularon, consecuencias que se pretende residen en sus principios, sino que ese procedimiento es sobre todo improcedente porque, para sacar tales consecuencias, sería preciso suponer que aquellos filósofos concedieron valor a ciertas relaciones de pensamiento propias de la finitud y las usaron, relaciones que más bien impurifican y falsean la idea filosófica y son directamente contrarias al sentir de esos filósofos, los cuales eran, auténticos, espíritus especulativos. Si en el caso de filosofías antiguas de las que solo se nos han transmitido pocas sentencias, un tal falseamiento tiene la excusa de que solo se les imputa un modo correcto de razonar, esa excusa no cabe cuando se trata de una filosofía que, por una parte, concibe su propia idea con pensamientos determinados y, por otra parte, ha investigado y determinado explícitamente el valor de las categorías y todo eso prescindiendo de que la idea se comprende de manera mutilada y se toma un solo momento de la exposición de ella, como ocurre con la identidad, presentándolo luego como si fuese la totalidad y dejo de lado además que las categorías sean reseñadas de manera totalmente ingenua con arreglo al uso más inmediato de la conciencia cotidiana, es decir, de manera unilateral y carente de verdad. El conocimiento bien formado de las relaciones de pensamiento es la primera condición para captar correctamente un hecho filosófico. Pero el primitivismo en el pensamiento no solo es explícitamente justificado por el principio del saber inmediato, sino que lo convierte en ley, y sin embargo, el conocimiento de los pensamientos y, por ende, la buena formación del pensamiento subjetivo no son de ninguna manera un saber inmediato como tampoco lo son ninguna clase de ciencia, arte o habilidad. La religión es el modo y manera de la conciencia en que la verdad es para todos los seres humanos, sea cual sea su formación, pero el conocimiento científico de la verdad es un modo peculiar de la conciencia de ella cuyo trabajo no lo emprenden todos, sino más bien pocos. El haber sustancial es el mismo, pero, así como Homero dice que hay muchas cosas que tienen dos nombres, uno en la lengua de los dioses y otro en la de los hombres cargados de días, igualmente para aquel haber sustancial hay dos lenguajes: uno, el del sentimiento, de la representación y del entendimiento, o sea del pensamiento que anida en categorías finitas y en abstracciones, y otro, el del concepto concreto. Si alguien desde la religión quiere también discutir sobre filosofía y criticarla, tiene que contar con algo más que con los solos hábitos de la conciencia cargada de días. El fundamento del conocimiento científico es el íntimo haber sustancial, del espíritu,
la idea inmanente y su activa vivacidad en el espíritu, del mismo modo que la religión es como mínimo una interioridad bien trabajada, un espíritu despierto y con buen sentido y un haber sustancial bien formado. En los últimos tiempos la religión ha encogido cada vez más la extensión configurada de su contenido y se ha retirado a lo intensivo de la piedad y del sentimiento, un sentimiento que con frecuencia manifiesta precisamente un haber muy pobre y escaso. Mientras la religión tiene un credo, una doctrina, una dogmática, tiene aquello de lo que puede ocuparse la filosofía como tal y en lo que ésta puede unirse con la religión. Pero es preciso repetir que todo esto no hay que tomarlo a la manera del mal entendimiento separador del que está cautiva la religiosidad moderna y de acuerdo con el cual filosofía y religión son representadas como si una excluyera a la otra, o como si fuesen de tal modo separables que solo se pudieran unir luego extrínsecamente. Más bien lo ocurrido hasta ahora ha sido que la religión ha podido darse, desde luego, sin filosofía. Pero la filosofía no ha podido darse sin religión, sino que más bien la incluye dentro de sí. La verdadera religión, la religión del espíritu, ha de tener ese credo, o sea, un contenido. El espíritu es esencialmente conciencia y por ende conciencia del contenido objetivado en cuanto sentimiento. El espíritu es el mismo contenido sin objetivar, solo sufre o se cualifica, para decirlo con la expresión de J. Boehme. Y es, por tanto, el escalón más bajo de la conciencia es más. El contenido como sentimiento, está en la forma propia del alma, forma que, el alma humana, tiene en común con los animales. Pero solo el pensamiento hace del alma, algo de lo que el animal también está dotado, espíritu, y la filosofía es meramente una conciencia de aquel contenido, del espíritu y su verdad. También bajo la figura y manera de aquella esencialidad del espíritu, el pensamiento, que lo hace distinto del animal y capaz de religión. La religiosidad sometida a contracción, o estrechada, hasta concentrarse en un punto, o sea, en el corazón, debe hacer de su contrición y disolución un elemento esencial de su renacimiento y la religiosidad debe recordar igualmente que se las tiene que haber con el corazón de un espíritu, que el espíritu está destinado a ser fuerza para el corazón y que esta fuerza solo puede darse si el espíritu ha nacido de nuevo. Este renacimiento del espíritu, tanto desde su natural ignorancia como desde su error natural, acaece por medio de la enseñanza y mediante la fe por el testimonio del espíritu sobre la verdad objetiva o sobre el contenido de esta fe. Este renacimiento del espíritu es también inmediatamente, entre otras cosas, renacimiento del corazón desde la vanidad del entendimiento unilateral que es de donde saca el corazón su pretensión de saber cómo lo finito se distingue de lo infinito o de saber que la filosofía tiene que ser o bien politeísmo o bien, en los espíritus sutiles, panteísmo, etc. Se trata, por consiguiente, de renacer desde estos lamentables modos de ver con los que la piadosa humildad se revuelve con altanería contra la filosofía y contra el conocimiento teológico. Cuando la religiosidad se empeña en su intensidad carente de expansión y, por ende, carente de espíritu, solo sabe desde luego de la oposición entre esta forma suya, limitada y limitante, y la expansión espiritual de la doctrina religiosa en cuanto tal, que también es propia, de la doctrina filosófica. Pero el espíritu pensante no solamente no se limita a la satisfacción dentro de la pura e inocente religiosidad, sino que aquel, estrecho, punto de vista está en él como resultado procedente de la reflexión y el raciocinio es con la ayuda del entendimiento superficial como se ha procurado esta elegante emancipación de toda doctrina, nada menos, y usando el pensamiento con el que se ha infectado para ejercer su celo contra la filosofía, es como se mantiene violentamente sobre el afilado ápice carente de contenido de un estado sentimental abstracto. No me puedo resistir a citar aquí algunos pasajes de la Parénesis del Señor Franz von Baader sobre esa forma de piedad, tomados del Fermentum Cognitionis, cuaderno 5, prólogo, pas. X y SS. Mientras, dice él,
por parte de la ciencia no surja un nuevo interés hacia la religión y sus doctrinas, fundado en la libre investigación y en un convencimiento verdadero. Mientras eso no ocurra, vosotros, tanto los piadosos como los impíos, con todos vuestros preceptos y prohibiciones, con todos vuestros discursos y acciones, no remediaréis el mal, y mientras tanto tampoco será amada esta religión, ahora, no respetada, porque solo se puede amar de corazón y sinceramente aquello que se ve sinceramente respetado y se reconoce como indudablemente respetable, del mismo modo que a la religión solo se la puede servir con ese amor generosus. Con otras palabras, ¿queréis que la práctica de la religión se extienda de nuevo? Preocupaos entonces por obtener nuevamente una teoría razonable para ella y no les preparéis el campo a vuestros enemigos, los ateos, con aquella afirmación irracional y blasfema de que no hay que pensar en esa teoría de la religión pues es cosa imposible, que la religión es asunto del corazón y que en ella hay buenas razones para abdicar de la cabeza, es más, que se debe renunciar a ella. Con respecto a la pobreza de contenido puede todavía notarse que solo se puede hablar de ella como fenómeno de la situación externa de la religión en un tiempo particular. Un tiempo así podría ser deplorado si solo produjera la necesidad de la simple fe en Dios, cosa que le era tan cara al noble Jacobi, y la necesidad además de promover un concentrado cristianismo de la sensibilidad, aunque, no hay que despreciar al mismo tiempo los elevados principios que incluso ahí se dan a conocer, comparece Introd. A la lógica sección 64, nota. Pero ante la ciencia se extiende el rico contenido que le han puesto delante siglos y milenios de actividad cognoscitiva y todo eso está ante ella no como algo histórico que solo otros poseyeron y que para nosotros sería únicamente un pretérito, una mera ocupación para conocimiento del recuerdo y para ejercitar la agudeza de la crítica sobre las narraciones, en vez de ser algo para el conocimiento del espíritu y para el interés por la verdad. Lo más sublime, profundo e íntimo ha sido sacado a la luz en las religiones, filosofías y obras de arte bajo formas puras e impuras, claras y turbias, frecuentemente muy turbadoras. Hay que considerar como un mérito muy especial que el Sr. Franz von Baader prosiga su trabajo de ofrecer tales formas no solo al recuerdo, sino que, con espíritu profundamente especulativo, siga elevando este haber a los honores de la ciencia exponiendo y corroborando la idea filosófica que contienen. La profundidad de Jacob Boehme da pie particularmente para ello y sugiere formas para hacerlo. A este espíritu poderoso se le ha dado con razón el nombre de Philosophus Teutonicus. Ha extendido por una parte el haber sustancial de la religión hasta convertirlo de suyo en idea universal, ha concebido los más altos problemas de la razón dentro de aquel contenido y ha intentado comprender en su interior el espíritu y la naturaleza en sus esferas y figuras más concretas. Para ello ha asumido como fundamento que el espíritu del hombre y todas las cosas fueron creadas según la imagen de Dios, es decir, de ningún otro Dios que el Trinitario, y que todo ello solo sigue vivo para ser reparado de la pérdida de su imagen original. Por otra parte, Boehme ha aplicado animosamente las formas de las cosas naturales, azufre, salitre, etc. Lo acre, amargo, etc. a las formas espirituales y del pensamiento. La gnosis del Sr. von Baader, que se vincula a formas semejantes, es una manera apropiada de encender y promover el interés por la filosofía. Al mismo tiempo se opone vigorosamente a la tranquilidad ante la miseria sin contenido del vocerío ilustrado, al que denuncia, como devoción que solo aspira a conservarse intensivamente. El Sr. von Baader en todos sus escritos se muestra muy lejos de tomar esta gnosis como modo exclusivo de conocer. En efecto, ella tiene de suyos sus inconvenientes. Su metafísica no se ocupa de la consideración de las categorías mismas ni del desarrollo metódico del contenido, padece de inadecuación del concepto a tales formas y figuras primitivas o ingeniosas y padece asimismo el defecto de poseer el contenido absoluto como suposición, a partir de la cual explica, construye. Se puede decir que ya tenemos bastantes figuras de la verdad tanto claras como turbias, y aún nos sobran,
en las religiones y en las mitologías, en las filosofías gnósticas y mistificadoras de otros tiempos y de los actuales uno puede hallar su contentamiento en el descubrimiento de la idea bajo estas figuras y se puede obtener de ellas la satisfacción de saber que, la verdad filosófica no es algo aislado, sino que bajo todas estas formas está presente su actuosidad, por lo menos como fermento. Pero si la petulancia de lo inmaduro, como ha sido el caso de un seguidor del señor Ubeón, viene a dar en el refrito de tales productos de la fermentación, eleva entonces esta gnosis, con su propia pereza e incapacidad para el pensamiento, a modo exclusivo de conocer es desde luego más fácil pasearse por estas imágenes, y relacionarlas con filosofemas asertóricos, que dedicarse al desarrollo del concepto y someter el pensamiento y el ánimo a la necesidad lógica de aquel desarrollo. Igualmente reside más cerca de la petulancia quien se atribuye a sí mismo, como descubrimiento propio, lo que él ha aprendido de otros, cosa que cree tanto más fácilmente cuanto más los combate o desprecia o más bien se excita contra estas cosas porque de ellas ha tomado sus propios modos de ver. Como sea que en los fenómenos actuales contemplados en este prólogo se deja ver el impulso del pensamiento, aunque deformado, solo resulta en sí y para sí digno del pensamiento mismo, educado para la alteza del espíritu, y digno de las necesidades de la época, y por ende de nuestra ciencia, que aquello que antiguamente se reveló como misterio, y que permanece misterioso para el pensamiento formal bajo sus figuras, más puras, mucho más en las turbias, de su revelación, sea ahora revelado para el pensamiento mismo, el cual, en el derecho absoluto de su libertad, afirma su empeño de reconciliarse con el extenso contenido, de aquellos misterios, solo en la medida en que ese contenido haya sabido darse la figura que es más digna de él, la del concepto y la necesidad que lo vincula todo, tanto el contenido mismo como los pensamientos, y que es esta precisamente la figura que todo lo hace libre. Si lo antiguo tiene que ser renovado, es decir, tiene que ser renovada una vieja figura, pues el haber mismo es eternamente joven, entonces la configuración de la idea tal como la ofreció, por ejemplo, Platón y mucho más profundamente Aristóteles es infinitamente más digna de ser recordada, que las formas mistéricas, también porque descubriéndolas mediante su apropiación por nuestra formación intelectual, no se da solamente una comprensión de ellas, sino un progreso de la ciencia misma. Sin embargo, comprender esas formas de la idea no consiste tampoco, por ende, en captarlas superficialmente como fantasmagorías gnósticas y cabalísticas, ni menos se consigue tampoco aquel progreso indicando o insinuando esos ecos de la idea. Así como de lo verdadero se ha dicho atinadamente que es index sui et falsi mientras que desde lo falso no se conoce lo verdadero, así también el concepto es comprensión de sí mismo y de la figura carente de concepto, mientras que ésta, desde su verdad interior, no entiende el concepto. La ciencia entiende el sentimiento y la fe, pero ella solo puede ser juzgada desde el concepto como aquello sobre lo que descansa y puesto que la ciencia es el autodespliegue del concepto, por esto, enjuiciar la ciencia desde el concepto no es tanto un juicio sobre ella cuanto un progreso conjunto. Un juicio de esta clase he de desear yo también para este intento, del mismo modo que solo puedo tomar en consideración un juicio tal. Berlín, 25 de mayo de 1827. Página 41.